Estamos encantados de tenerlos aquí en este webinar dedicado al máster en Kafka, RabbitMQ y ActiveMQ. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Julie Jorge y junto a nuestro experto en materia, Joel Páez, exploraremos las potentes herramientas de mensajería que están transformando la forma en que las empresas gestionan y transmiten los datos, arquitectura basada en sistema de colas y bueno, muchísimo más, ¿vale? Joel, con más de 2 décadas de experiencia, destacándose en impulsar iniciativas de transformación digital, liderando equipos hacia la excelencia en el desarrollo de software, ¿vale? Él va a ser quien estará con nosotros. Pero bueno, antes de iniciar, presentaremos un video de quiénes somos. The advances in technology, the trends in social media, and the ways of interacting and coexisting in a digital world are some of the main challenges facing humanity. Light thinking has the responsibility to help people and companies redefine their successful projects according to the new features of the digital era. We are a digital startup led by an innovative team with extensive experience. Our focus is on providing design, development, implementation, and maintenance services for technological solutions. We also offer specialized consulting services, training programs, and IT certification. Our purpose: we foster innovation for a better digital world. Mission: we generate a better version of people and companies with a positive impact on the digital world. We offer a portfolio composed of business lines with high quality standards. We are focused on providing services for technology solutions, information systems, artificial intelligence applications, and software services to modernize and facilitate the growth of companies in the sector. We provide specialized services and consulting services for guidance, accompaniment, and contribution to the strategic projects of companies, addressing their business needs or difficulties, and helping them achieve their strategic and operational benefits in record time. We are focused on providing training programs and services within a framework of experiential learning, enabling individuals and companies to acquire knowledge and strengthen their skills in emerging topics that are globally training for business development. We are focused on providing technology solutions from our digital ecosystem to drive the growth of companies in the contemporary digital world. We have positively impacted individuals and companies of international stature in their transformation projects. By thinking, your best version with just one click. Bueno, señoras y señores, no siendo más, les doy la palabra a Joel. Gracias, Julie. Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en este viernes de conocimiento. Un día bastante interesante para hablar de unos temas muy en particular, sobre todo este tema de sistemas distribuidos, este tema de mensajería que es muy importante. Pero ese tema en particular que vamos a tratar hoy es respecto a tres grandes jugadores en todo ese tema de streaming, de mensajería, de intercambio de datos. Sobre todo vamos a tocar temas muy puntuales respecto a estos dos, como dar una visión en este webinar. Vamos a dar una visión general de cada uno de los sistemas respecto a Apache Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, cómo juegan, cómo interactúan actualmente en todas estas arquitecturas modernas. Pero antes de iniciar,
quiero darles como una pequeña definición respecto a todo este tema de mensajerías, qué es un sistema de mensajerías, cómo trabaja, pues para estar en la misma línea, en el mismo tono y estar claros cuando ya empecemos a ahondar en el tema. Bueno, ya empezando, ¿qué es un sistema de mensajería? Muchos lo confunden con que solo es enviar mensajes generalmente, pero no. Realmente un sistema de mensajería, la idea es que nos ayude, como dice, a transmitir estos mensajes, pero también estos sistemas de mensajería nos ayuden a almacenar de manera eficiente, asegurar que esos datos se entreguen sin la necesidad de que un emisor o un receptor en algún momento dentro de toda esa operación se lleguen a estrellar en ese momento en la transacción. Esto es lo que nos va a garantizar estas tres cosas muy puntuales que estamos tocando en esta diapositiva, que es el desacoplamiento, la escalabilidad y la tolerancia a fallos. Son muy importantes en todo este tipo de mensajes o sistemas de comunicación, como lo quieran denominar. ¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos? Dando como un foco a cada uno, que es el desacoplamiento, la escala y la tolerancia a fallos, es que los servicios y los componentes puedan comunicarse de manera directa. Esto nos indica el desacoplamiento. La escalabilidad, que nos permita que grandes volúmenes de datos o de información podamos manejarlos sin ningún problema. Y sobre todo el tema de tolerancia a fallos, donde nosotros garanticemos que todos estos mensajes que estén viajando se entreguen de una manera muy eficiente y sin tener alguna pérdida en ese momento de la transacción. Puede ocurrir, sí, tal vez, pero ya existen otros tipos de tecnologías que toca aplicar para esto. ¿Qué podemos ver nosotros acá? Hablemos de los patrones de mensajería. Actualmente, en todas estas tres herramientas que acabamos de nombrar, estos son los tres patrones que más se aplican. El Pubs and Subscribe, el Colas, el MQ y versus el streaming de datos. Aquí vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos. Hablemos del MQ, en este caso todo el que tiene que ver con mensajes de colas. Este patrón en particular se encarga de almacenar los mensajes en una cola. Nosotros lanzamos un mensaje específicamente, llegamos, lo ponemos y un consumidor se encarga de mantenerlo. Generalmente todos estos esquemas de cola a través de MQs, como los conocemos, trabajan mucho como el first in, first out. Y este detalle de arquitecturas, pues la idea es que la conozcan, cómo funcionan, digamos, en todo este magister que pensamos dictar respecto a cómo funcionan estas colas, qué se pueden hacer con estas colas, cómo se puede garantizar la ejecución cada uno de ellos, de cada mensaje, sus tareas que deben cumplir. El otro es el Pub and Subscribe, que este patrón lo que nos permite que los consumidores se suscriban a un tópico específico. Y de una manera u otra, que un solo mensaje pueda ser recibido por varios suscriptores. Momento ese que es ideal para sistemas que necesitan transmitir información a varios consumidores de manera simultánea. Eso aplica sobre todo mucho para sistemas de comercio electrónico, y existen también otros tipos de patrones que se utilizan, por ejemplo, como Scatter and Gather, donde tú agrupas toda esta información pasando al siguiente nivel y ya la vas acomodando de acuerdo a tu necesidad de negocio. Aquí es donde nos ayudan mucho los esquemas de este tipo de patrón de mensajería. Ya aquí hablando de otra cosa en particular, como comparando, haciendo una comparación, esto no es un patrón, pero hablando ya más temas de MQ versus sistemas de datos, aquí es donde vemos una pequeña diferencia, donde los streaming manejan flujos de datos de manera continua, y estos se conocen como los eventos. Y Kafka es un ejemplo muy clásico que se utiliza mucho para todo este streaming de data. Sobre todo se utiliza actualmente para temas mucho de machine learning, para temas de big data, para temas de Spark, para temas de manejo de datos de manera inmensa, como también se utilizan mucho para IoT. Y ya esquemas como NQ, como lo que ya hablamos de RabbitMQ, son ejemplos, digamos, de mensajería más tradicionales, donde se utilizan posiblemente, visto en la evolución, bueno, no tanto en la evolución, pero sí sistemas como Publish and Subscribe, que mucha mensajería aún sigue trabajándose. Antes se utilizaban mensajerías como JMS, por ejemplo, en Java, o se utilizaban mensajes de colas tipo Corva en su momento para sistemas distribuidos, pero la idea es que nosotros en esta maestría les logremos explicar cómo funciona cada uno de estos tipos de mensajes para arquitecturas actuales y modernas, que es lo que venimos, e inclusive les ayuden a migrar sistemas legados, que es uno de los mayores dolores que tienen actualmente las organizaciones, sobre todo en temas de monolitos y temas ya muy legados. Ya entrando en materia, hablemos del principal, creo, y el más conocido
por muchos, que es Kafka. Kafka es una plataforma distribuida netamente de streaming, que está muy orientada solo al tema de eventos. Se utiliza mucho con patrones a nivel de desarrollo de software como CQRS, creo que es, o el event sourcing. Y sirve mucho sobre todo para manejar temas de grandes volúmenes de datos en tiempo real. En algunos escenarios lo toman como tiempo real, pero es más bien a near real time porque es muy complicado llegar a un real time debido a la gran infraestructura que se necesitaría para moverse todo eso. Como sabemos, dando un poquito de historia, esto fue desarrollado en su momento por LinkedIn alrededor del 2011 más o menos y lo donó a Apache, donde Apache pues casi que todos los proyectos que han llegado a su punto con ellos, donde han generado más furor y han generado mucho más crecimiento. Y su enfoque que le dieron ellos en su momento fue ya mucho orientar el tema de streaming de eventos, como he venido comentando, y eso ya nos ayuda, actualmente las arquitecturas modernas nos ayuda mucho a ser una herramienta ideal para todo ese tipo de aplicaciones, como comentaba, para temas de Big Data, IoT, donde he visto casi que su mayor escenario. Todo esto que hace Google, todo esto que hace para procesar toda esta data en tiempo, creo que es una de las mayores herramientas, lo mismo que utiliza Netflix. Creo que tantos casos de uso que hay para Kafka no me alcanzaría el webinar para explicarlos todos. ¿Qué características así claves que uno pueda tener respecto a Kafka? El alto rendimiento y escalabilidad que tiene, es muy fácil de escalar, el alto rendimiento que puede manejar millones y millones de mensajes por segundo. Sin exagerar, yo he visto sistemas de mensajería de más de 1000 tópicos. Uno diría, wow, ¿cómo hacen para procesar tanta data? Y eso procesando data desde Argentina hasta México, donde todos estos mensajes tienen que estarse casi en tiempo real alimentando sistemas de inventario, alimentando sistemas de facturación, alimentando sistemas de comercio electrónico constantemente. Otra cosa que tiene una bondad muy grande es el tema de su persistencia de los mensajes, que ellos lo manejan mucho en disco, pero eso también tienes contraproducente cuando tú tienes sistemas muy grandes, pero eso igual lo diremos, se verá más a detalle a nivel del Magister que vamos a dictar. El tema de distribución y replicación de los datos, eso sí es una cosa muy poderosa que tiene respecto a la disponibilidad y la replicación de los mensajes entre diferentes servidores a través de sus esquemas de particiones y a través de su control de información con los offset, que permiten que los mensajes no se pierdan, pero igual tampoco se puedan cambiar, porque el mensaje creado en Kafka es un mensaje inmutable que tú no puedes cambiar, puedes recrearlo, pero te ayuda a replicarlo de una manera muy fácil debido a estos números que está generando constantemente a nivel de mensajería. Y eso ayuda bastante. ¿Qué cosa? Con respecto al tema que les puedo decir, de las características más grandes, y como comentaba, el sistema de eventos, sobre todo para los temas de fraude, debido a cuando tú necesitas hacer validaciones de fraude en tiempo real para todo el proceso de permitir una transacción, de negar una transacción o retar una transacción mientras tú vas alimentando los sistemas de Machine Learning, mientras vas haciendo ese procesamiento, tú creas los árboles de decisión para ciertas transacciones y tú vas constantemente actualizando tus máquinas a través de Kubernetes, Kubeflow, y reta las transacciones. Kafka es el mejor jugador, como dicen, el best player, el número 10 en este punto. Sobre todo que se permite alimentar de manera muy rápida y efectiva todos estos sistemas de Machine Learning sin perder data, y sobre todo que hay transacciones de punta a punta que toma más de 1.8 segundos, pues imagínense, eso casi que sería una denegación en una transacción y todo eso en un sistema bancario sería bastante complicado. Aquí Kafka es el rey en este tema. ¿Qué desventajas así complicadas tiene? ¿Qué podemos decir? A veces, como necesita tanta capacidad, su costo es bastante costoso en ciertos sistemas y hay que saber montar muy bien los casos de negocio en particular. Y una de las cosas más complicadas que puedo decirles respecto a Kafka, no es difícil, pero sí su curva de aprendizaje inicialmente es bastante complicada, sobre todo los sistemas de monitoreo y cómo se traspasan estos mensajes de punta a punta. Entender todo este tema de offset, el tamaño de los mensajes, porque generalmente toda esta infraestructura está máximo un mensaje de 1 mega. Si tú te subes de este mega, eso te puede generar conflictos y problemas
que no se puede hacer, pero no son de las recomendaciones y las mejores prácticas. Y sobre todo que a veces si tú tienes problemas de latencia y temas de procesamiento, en ese momento, cuando estás lanzando una transacción en tiempo real, te puede generar una latencia y eso te puede ayudar a encolar los mensajes. Y como ciertos mensajes van creciendo, se van como encolando, quedándose así, como son inmutables, te toca volver a lanzar el mensaje y eso te va como creando esa latencia ahí, pero no indica que no puedas recuperar el mensaje. Total, estos mensajes tienen un corto de vida y tú lo puedes programar o configurar dentro de Kafka para que no duren mucho tiempo ellos almacenados dentro del esquema de todo el almacenamiento de Kafka. Ya el siguiente jugador de todo este esquema ya es RabbitMQ. ¿Qué es RabbitMQ? Es un sistema de mensajería netamente basado en colas, ¿no? Que utiliza un protocolo muy conocido y que viene desde hace muchos años, que se llama el AMQP, el Advanced Message Queue Protocol, que simplemente es utilizado por las arquitecturas venidas, si no estoy mal bien, en las arquitecturas empresariales. Esto ya es un sistema bastante conocido, ya es un bastante estándar, sistemas desde su momento que los manejó IBM con el Mesas Broker, donde nos permitía, inclusive aquí continúa manejándose y sigue muy vigente, donde esto sí nos permite mucho el manejo de tareas síncronas y la comunicación, sobre todo nos ayuda para el esquema de microservicios. ¿Qué características tiene clave el RabbitMQ? El tema muy puntual que yo les puedo decir respecto al modelo de intercambio flexible que tiene mensajes. Permite entrar mensajes, validar diferentes tipos de mensajes de acuerdo a como tú lo necesites, como de manera directa, un fan out o un topic, un header específicamente, porque cada uno de estos mensajes funciona parecido a un mensaje como REST. Tiene su encabezado, tiene su estructura del mensaje, tiene su ID, que tú lo puedes, de acuerdo a ese encabezado que tú le estés creando, tú lo puedes enrutar, lo puedes enviar a ciertos tópicos, los puedes priorizar mucho más fácil, que creo yo en mi experiencia que he visto versus Kafka. Kafka te recibe todos los mensajes, pero sí los puedes priorizar, pero es un poco más complejo debido a sus configuraciones y parametrizaciones a nivel de desarrollo. RabbitMQ sí facilita mucho esa parte. Hablemos de una mensajería que sí se puede decir que es garantizada, asegura que siempre los mensajes lleguen correctamente a su punto, a diferencia de Kafka, puedo decirlo, que hay mensajes a veces, no digo que se pierdan, se mantienen ahí, pero después de cierto tiempo, aquí sí garantiza que cada mensaje se llegue. E inclusive acá uno puede hacer configuraciones y parametrizaciones para que los mismos mensajes se reintenten de acuerdo a cómo uno pinte su arquitectura o defina su arquitectura. ¿Qué tipo de mensaje soporta Kafka? RabbitMQ. Encontramos el MQ que ya habíamos hablado, el MQTT y el STOM, que son los que otorgan toda la flexibilidad en las necesidades de acuerdo al negocio. Cada uno cumple su necesidad de acuerdo a cómo envías el mensaje, cómo lo estructures y cómo lo quieras manejar en todo este proceso de la entrega end-to-end de los mismos. Pero igual eso se verá más en el detalle cuando entre uno, ya digamos, ve a ese punto directamente en el máster. Casos de uso particulares que podemos decir con respecto a Kafka que les puedo comentar. Perdón, me adelanté un poco. Hablemos de las ventajas ventajas y desventajas que tiene RabbitMQ, que es muy sencillo de configurar, no es tan complicado. Casi que es plug and play. Uno hace unas parametrizaciones, unas configuraciones, las integraciones de desarrollo con lenguajes como Node.js, con Nest, con Netcore 8, bueno, ya C# ya está evolucionando una versión 8 que es mucho más flexible, con Spring Boot, con Java es bastante sencillo sin contar con Python. Es muy sencillo la configuración de la infraestructura, muy sencilla la integración. Los patrones casi de enrutamiento son muy sencillos, son muy lógicos, casi que son mucho, si haces esto, haz lo otro, y eso ayuda mucho, sobre todo a definir cómo vas a estructurar los mensajes de acuerdo a tus necesidades y qué debe tomar cada uno. ¿Qué desventajas les puedo decir respecto a RabbitMQ? Que no es tan flexible en ciertas configuraciones y sobre todo cuando necesita manejar una enorme cantidad de mensajes
sí es bastante complicado porque muchos de ellos a veces sí los permite persistir hasta el end-to-end, pero se complica mucho porque genera cuellos de botellas debido a este encolamiento y es muy fácil que se encolen los mensajes porque como tiene una validación end-to-end, si se encolan muchos mensajes, los sistemas tienden a caerse de manera muy sencilla. ¿Qué toca hacer acá en muchos casos? Configurar una muy buena arquitectura, una muy buena infraestructura, ser muy resilientes en respecto al diseño, debido a que la escalabilidad, como comentaba, es bastante complicada a diferencia de Kafka. Kafka sí nos permite mucho toda esta escalabilidad y el crecer en la infraestructura, sobre todo que viene soportado por diferentes Kafka, casi que es el estándar actualmente en muchos esquemas a nivel de nube. A nivel de AWS lo podemos conseguir como SNQS, en Azure directamente como Message Streaming en Azure, en Google como Messaging. Es muy sencillo, aquí casi que nos toca entrar en los marketplaces cada una de las nubes para lograr conseguir como una funcionalidad perfecta RabbitMQ. Aunque existe su manera de implementación dentro de las nubes, pero siempre tiene sus complicaciones al momento de realizar todo este tipo de configuraciones. Ya que hablando otro jugador que es el Apache ActiveMQ, comentándoles de experiencia, creo que los primeros sistemas de mensajería que trabajé cuando estaban haciendo todo hace más o menos unos 10, 12 años, empecé a trabajar mucho con ActiveMQ y les puedo decir que es uno de los sistemas más antiguos que conozco y más maduros y mucho más estable. Y como saben, pues esto lo he venido manejando desde hace muchos años Apache, y Apache lo ha venido evolucionando y ha servido de plantilla casi que para muchos sistemas de mensajería actuales de grandes corporaciones de desarrollo de software, IBM, Oracle, casi que ha sido como el papá de toda esta evolución. ¿Qué tiene este en particular? Que su modelo está únicamente orientado a todo lo que tiene que ver con Publish and Subscribe, su mensajería. El mejor amigo de ActiveMQ es Java, aunque actualmente sistemas de lenguajes como Node.js, como Nest, como Python están soportando muy bien esto, pero sí es un poquito más complicado de integrar porque el mejor que hace FID es con Java. ¿Qué nos permite este sistema? Se trabajó mucho en mi experiencia cuando trabajé con esta mensajería, que uno podía trabajar un esquema muy interesante a nivel híbrido, donde tú tenías una parte, podías dejarla perfectamente on-premise, haciendo todo ese esquema Publish and Subscribe para todos los desarrollos que hacías y podías dejar de las primeras migraciones de sistemas de monolitos antes de que existiera Kafka. Utilizábamos esto y creábamos una parte de ActiveMQ on-premise y otra parte la llevábamos a nube y a punta de mensajes Publish and Subscribe logramos hacer migraciones de monolitos y lograr crear desacoplar estos servicios SOA, en su momento, a microservicios, como creando esos primeros microservicios fue nuestro mejor amigo y mejor aliado. Soporta lo mismo que RabbitMQ, nos ayuda mucho con el tema de AMPQ, mensajes, los mensajes MQTT, los mensajes STOMP y OpenWire, que es una mensajería que hace rato no la veo tanto ya comercial en el mercado, pero aún se utiliza en ciertos sistemas legados. Ofrece un sistema de transacciones muy grande y un sistema de persistencia de mensajería que eso sí, denlo por seguro que les va a garantizar mucho la flexibilidad para cualquier esquema. Si ustedes necesitan un sistema que les permita estar casi que en la mitad de la capa ActiveMQ, es de los mejores en ese punto. Ayuda casi que por su esquema Publish and Subscribe, sin exagerarles, se conecta casi que con cualquier servidor de aplicaciones que haya en el mercado. Ustedes lo pueden conectar con un OAS, un Oracle Application Server, un Enterprise Service Bus de Oracle, lo pueden conectar contra un IBM Message Broker, lo pueden conectar, no sé, contra un MuleSoft, contra, no sé, un TIBCO, casi que es tan estándar que se puede conectar con todo. Los sistemas de mensajería, como lleva tantos años en el mercado, eso sí les ayuda mucho, sobre todo para esas integraciones, esa cohesión y sobre todo en esos entornos empresariales que necesitan mucho manejo de información.
Que si es complicado crear clúster con estos, con ActiveMQ es bastante complicado y bastante difícil debido a sus configuraciones, parametrizaciones, sobre todo cómo llevar los mensajes. Y una cosa muy interesante que tiene es que como tiene su sistema Policy Subscribe, también tiene la oportunidad de permitir mensajería con JMS directamente, Java Message Services, que pues ActiveMQ, la mayoría de su core está desarrollado en Java. Eso les permite esa parte. Es ideal también, así no exagerando, sobre todo para aplicaciones legadas, cuando tengan sistemas muy legados, a diferencia de un RabbitMQ, a diferencia de un Kafka. Este es el mejor jugador que usted necesita integrarlo a sus nuevos esquemas de arquitecturas modernas de nube y tratar como de reducir ese costo de mantenimiento, sobre todo por sistemas ya pago. ActiveMQ les puede ayudar mucho en esa parte. Es excelente en ese punto. Con respecto a ventajas, así les decía, Java es el mejor, con lo mejor que hace FIT. Ya los sistemas de protocolos ya son netamente conocidos. Lo que les había comentado respecto al MQTT, que es el sistema de mensajería que más soporta. Y una cosa en particular es que sí tiene un pequeño problema que respecto a estos sistemas legados, cuando ustedes traten de escalar, que sí les ayuda, pero sí tiene unas limitaciones con respecto a memoria y cómo se manejan los mensajes en todo sentido. Hacia nuevos sistemas es bastante complicado. A veces toca crear nuevas capas para integrarlos. Por ejemplo, si ustedes quieren conectar un ActiveMQ y tratar de llevar algunos mensajes a Kafka para que les ayuden en esa migración, es bastante complicado, aunque Kafka también habla muy bien Java, pero sí se va a complicar un poco la vida. Eso es lo que les puedo decir con respecto a mi experiencia de trabajar con ActiveMQ. Así, hablando un poco respecto al desempeño y la escalabilidad de cada uno de ellos, Kafka definitivamente es uno de los lenguajes, uno de los sistemas de mensajería que es altamente eficiente para manejar flujos continuos de datos en tiempo real, como lo habíamos comentado. Sobre todo en sistemas, como les comentaba, en casos de uso que he visto mucho, en sistemas antifraude, sistemas bancarios, sistemas de integraciones como gateway de pagos, sistemas de streaming para intercambios de información y sistemas de recomendación debido a su capacidad. Pero hay un pero que ahorita con los cambios que está ocurriendo respecto a su nueva arquitectura, ya en los nuevos diseños que están generando, el Zookeeper, que es el core de Kafka, que se permite crear todo ese clúster y conectar todos los brokers, va a desaparecer y van a crear una arquitectura llamada RAFK, R-A-F-K, si no estoy mal, ese es el nombre exactamente, debido a la cantidad de tópicos que maneja, si no estoy mal, actualmente uno llega hasta 100,000 tópicos. Con la nueva versión que están sacando, que piensan ya para el 2025 empezar a deprecar, que se dice, es el Zookeeper. Este va a ayudar y sí va a cambiar un poco la arquitectura. La escalabilidad, ustedes pueden iniciar completamente, les podemos enseñar directamente cómo crear esos mini clúster a nivel de arquitectura, empezando con Kubernetes, inclusive llegando a arquitecturas como Helm para hacer despliegues ya más productivos y que les permita crecer y decrecer y crear sus propias plantillas, inclusive IAC, para entrar en detalle de cómo utilizar y sacarle jugo a esta infraestructura, porque a veces sabemos que hace muchas cosas, pero no entendemos ni cómo monitorearlo, ni cómo integrarlo, ni qué patrones nos pueden ayudar a resolver problemas de la vida real. Y sobre todo por el tema de, actualmente, digamos, muchas cosas que se venían trabajando a nivel de Big Data, con Hadoop, herramientas con Hadoop que eran un poco complicadas y ya han venido evolucionando herramientas como Spark, que veremos una parte de eso en el máster, nos ayuda a toda esa información que nosotros tenemos en la compañía, cómo sacarle el jugo en sí, cómo crear casos de uso y utilizar en sí esta herramienta que nos ayuda. Otra cosa, hablemos, digamos, del caso de RabbitMQ, que las aplicaciones, digamos, necesiten un procesamiento, digamos, más discreto, que sea más puntual, que vayan apuntando hacia un sentido donde yo recibo un mensaje, tengo mi ciclo de vida del mensaje, pero efectivamente yo necesito validar que sí llegó hasta cierto punto, sobre todo transacciones como de banco. Aquí RabbitMQ nos ayuda mucho.
Tiene un buen rendimiento, sí, pero cuando empezamos a manejar muchas transacciones, sin exagerar, pasan más de 6, 7 millones de transacciones, si empieza a tener problemas, por más que montemos un buen clúster, entonces toca pensar mucho en esa parte, sobre todo cómo diseñar y plantear estas arquitecturas que nos ayude. Se utiliza mucho, lo he visto mucho para sistemas como se me olvidó el nombre, para BPM, para sistemas de procesos específicos, que hasta que no se cumpla un ciclo, a diferencia de Kafka, porque pues él lanza el mensaje, RabbitMQ sí nos ayuda que hasta que no se cumpla un ciclo, cierta transacción, cierto evento, porque construimos las tareas y las tareas tienen actividades y esas actividades generalmente se vuelven eventos hasta que no lo cumpla, Rabbit es donde hace mejor fit en ese tipo de sistemas. Y ya aquí hablando ya más de ActiveMQ, que sí es menos eficiente, tiene ese pequeño problema en respecto al volumen de mensajes debido a que no ha evolucionado mucho a las necesidades actuales. Cuando se planteó su arquitectura era muy a su momento, por allá en el 2004, sí ha evolucionado, pero sí puedo decir que es uno de los sistemas de mensajería más estables para sistemas de monolitos, sistemas legados, sistemas donde ustedes necesiten siempre una estabilidad respecto a la entrega de mensaje, no velocidad, pero sí que usted les garantice por lo menos que los datos van a cumplir los mensajes van a cumplir un ciclo de vida y que esos datos se van a entregar. Eso sí es muy importante tener a nivel de MQ. También es preferible utilizarlo en tecnologías donde utilicen mucho JMS, que aquí es donde hace mejor fit. Si ustedes tienen tecnologías muy legadas, así como comentábamos, de IBM o de Oracle, estoy hablando que siguen siendo muy buenas, pero a veces generan un costo de esos esquemas de mantenimiento y queremos subirlas a versiones más recientes. Aquí MQ nos puede ayudar mucho en esa parte. ¿Qué más les puedo decir respecto a los esquemas de trabajo? Dependiendo todo siempre de estas arquitecturas o este sistema de mensajería, siempre van de acorde a una necesidad que ustedes tengan en su compañía. Y eso se representa mucho lo que nosotros conocemos como un caso de uso. Estos casos de uso generalmente ustedes tienen que tenerlo muy planteado y la idea es que nosotros en nuestro máster planteemos un caso de uso de la vida real de cada uno de ellos y poder entender dónde nos puede aplicar en algún momento y dónde nos puede ayudar a solucionar este problema. Hay muchos patrones, no solo de los que acabamos de ver de mensajería, pero sí patrones que se adhieren a estas tecnologías y nos ayudan en temas de procesamiento, como les comentaba hace un momento, en sistemas financieros como los bancos, por ejemplo, los sistemas de trading, donde cada transacción debe ser registrada de una manera diferente y procesada. Algunas necesitan tiempo real, otras no necesitan tiempo real, debido a su capacidad y manejo de flujos en ciertos puntos, en ciertos eventos para disparar otras tareas. Ahí es donde uno tiene que tener claro el caso de uso y la idea es que en este Magister logremos identificar, mira, Kafka me sirve para esto, RabbitMQ me sirve para esto, ActiveMQ, ya les di un caso muy puntual que he visto, que es apoyar mucho el sistema de legados. Sistemas, por ejemplo, de monitoreo a nivel de redes sociales, aquellos equipos que trabajan con sistemas de manejo Big Data y constantemente estén monitoreando redes sociales e intenta extraer de alguna manera otra esta data, de pronto hacer un web scraping donde traer información y guardarla y tratarla de mantener, ahí es donde entra mucho Kafka. Analizar el log de tiempo en tiempo real para sistemas de observabilidad. Esto ya entra en juego entran en juego todo eso, entender todo ese tipo de arquitecturas. Y como les digo, no es solo colocar Kafka. Arriba también hay una arquitectura que ustedes tienen que soportar para poderle sacar el jugo a este tipo de infraestructuras. Digamos, por ejemplo, RabbitMQ en ciertas aplicaciones web, y aplica mucho para esquemas de comercio electrónico. Donde siempre tiene que haber una confirmación de pedido, la generación de factura, que si enviamos un correo, que se confirmó ese pedido, que el inventario exactamente sí fue afectado, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra RabbitMQ a ayudarnos mucho. Y tiene que ser siempre asíncro en estas actividades para mejorar el rendimiento del sistema. A diferencia, aquí sí Kafka no entra mucho a jugar en esa parte, aunque lo utilizan, sí, es una buena opción,
pero en recomendaciones para ese tipo que sistemas son demasiado transaccionales, a diferencia de Kafka, aquí RabbitMQ sí ayuda mucho, sobre todo la comunicación en ciertos microservicios específicamente donde se necesita la validación. En esquemas muy distribuidos, RabbitMQ nos puede ayudar muchísimo. Y ya ActiveMQ es simplemente utilizarlo. Tenemos el caso de negocio, tenemos sistemas legados, necesitamos manejar eventos, transacciones, generar ciertas solicitudes de un sistema a otro, de pronto para una aplicación móvil, no tenemos cómo, que es muy viejo, un sistema, no sé, así exagerando, una S400, necesitamos sacarlo, no tenemos cómo conectarlo, sabemos que tiene componentes, ActiveMQ, porque todos esos sistemas legados utilizan mucho JMS y nos puede ayudar eso. Sabemos que nos va a garantizar la transacción, sabemos que no la va a persistir, sabemos que nos va a confirmar, exacto, sistemas de facturación, nos ayuda mucho. Sistemas, bueno, no tanto sistemas de integración, pero sí con esos sistemas específicamente que son bastante legados. Y ya hablando de la habilidad o de conocimiento que ustedes necesitan, aquí haciendo como esa pequeña comparación respecto a cada uno de ellos. ¿Qué les puedo decir? Kafka, ya habíamos hablado de él, la curva es más pronunciada debido a todo lo que tiene, ¿no? Todo es que es tan grande, tiene todo tipo de bondades y la necesidad siempre es enfocarse en qué quiero conocer, tanto administración como desarrollo, sobre todo implementar un clúster bastante complicado, replicar los mensajes es bastante complicado, toca tener bastante conocimiento para lograr este punto. Si uno quisiera pintar, como les decía, uno pinta su caso de negocio, pinta sus casos de uso, pinta cómo voy a distribuir estos mensajes. Aquí sí Kafka se complejiza un poco, sobre todo porque no solo cómo transmitir los mensajes, pero sí cómo los voy a controlar, cómo los voy a manejar. Y aquí se hablan de OPSEP, que entenderemos qué son los OPSEP, cómo se configuran los brokers para lograr ese punto. Y sobre todo que sí hay que tener cierto nivel de experiencia antes de tocar esta mensajería. Hablemos de RabbitMQ. Como les comentaba, es mucho más sencillo de integrar. Nos ayuda mucho para los esquemas de administración. Su administración es muy web. Kafka también tiene, pero toca montar esos clientes para poder hacer esta administración y ver toda esta mensajería, herramientas como Conductor, herramientas de Confluence, no Confluence, sino Confluence. Hay una herramienta que se utiliza. Rabbit sí tiene su propio entorno que nos ayuda a todo ese tema de administración. Nos ayuda todo el tema de monitoreo y es muy práctico. Se puede manejar mucho más sencillo su interfaz web, donde tú puedes coger los mensajes, moverlos de un lado a otro, inclusive puedes crear servicios que te ayuden a moverlo o definir reglas directamente ellos de acuerdo al tamaño y muy parametrizable, digamos, desde su interfaz web. Y nada, y con respecto al tema de ActiveMQ, este sí es muy línea de comandos, este sí es muy clásico debido a cómo se utiliza la mensajería. Como les comentaba, sigue siendo de los mejores para todo este esquema de migraciones y nada, y les puede apoyar sobre todo en temas de tecnologías muy viejas, muy empresariales y temas de monolitos. Julie, eso es creo que todo lo que puedo decir con respecto a las comparaciones de todos estos esquemas de mensajería que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión a nivel de cómo modernizar nuestras aplicaciones, en qué nos se pueden ayudar en nuestras empresas. Y nada, yo creo que el detalle completo todo lo podríamos ver directamente ya en el máster. ¿Vale? No te estamos escuchando, Julie. ¿Ahí me escucha? Perfecto, te escuchamos. Ahora sí, qué pena, estaba en mute. Claro que Dale. sí, Joel. Muchas gracias por toda esa súper información de nuestro máster y eso que es un pequeño abrebocas de lo que tanto podemos aprender. Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Cuéntenos, por favor. Daremos unos segundos por si tienen preguntas, ¿vale? Los leemos, cuéntenos, por favor. Mientras tanto, yo les voy a ir comentando un poquito sobre el máster en referente a fechas y demás.
Este máster inicia ahorita ya el martes 10 de septiembre, chicos. Ya estamos, mejor dicho, con últimos cupos. La fecha de finalización es el 24 de octubre. Tenemos muy buenos beneficios en nuestra membresía, descuentos también. Contáctenos, porfa, en nuestro chat. Dejaremos nuestro contacto. Estaremos muy atentos a ustedes, ¿vale? Las clases se van a llevar a cabo los días martes y jueves de 7 de la noche a 10 de la noche, hora Colombia, por favor. Estaremos súper pendientes de ustedes. Preguntas. A ver. Sebastián Salas, muy interesante, contenido muy valioso. Creo que sí, Sebastián, contáctenos, estamos muy atentos, súper atentos. Estamos para ustedes, ¿vale? ¿Quién más? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, no, creo que no, chicos. Bueno, no hay más comentarios, preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a Joel y a todos y cada de uno por su asistencia, por su tiempo, ¿vale? Estamos muy pendientes. Llegamos al final de nuestro webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.